Hermanos, el viernes vamos a tener como una especie de velada a partir de las 9 de la noche para orar por la jornada electoral. Así es de que yo les invito a todos ustedes para que, si tienen tiempo, puedan venir, estar ese tiempo en intercesión. Hoy, al terminar el sermón, vamos a orar. Creo que he sabido que pues está difícil las votaciones este año. Hay lugares, por ejemplo, en Chiapa, donde todos los oficiales han renunciado, no quieren estar ahí, porque hay muchas situaciones en el país. Por ejemplo, ahí el crimen organizado ha amenazado y la gente no quiere estar en las casillas. Y algunas aquí, testificaba la hermana Lidia, ahí en San Nicolás, que le pidieron por favor que aceptara, porque la gente no quiere estar ahí. No es fácil, creo que hay una gran lucha por el poder. Y pues esta mañana yo quisiera hablar precisamente, le he puesto al sermón, ¿por quién votarás? Siempre se ha sabido, la iglesia no debe de meterse en las cuestiones electorales, y no es mi propósito esta mañana dirigirle a usted a alguna persona, algún color, algún partido, sino más bien reflexionar en cómo el carácter que debe tener el cristiano y cómo debe de ver el privilegio de votar en su país. Dicen por ahí que en las reuniones importantes nunca se debe de hablar de, ¿qué dicen? Ni de política, ni de religión, ni de fútbol, dicen que ahora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues no, imagínense que yo les diga que el mejor equipo de aquí son los Rayados, pues inmediatamente voy a ver que algunos van a decir, oye hermano, ¿verdad? O sea, inmediatamente empezamos con diferencias. Pero en la cuestión electoral creo que es lo mismo. Es decir, no todos pensamos lo mismo respecto a los partidos que están ahorita. No todos pensamos lo mismo del pasado. Pero hay principios en la palabra del Señor que tenemos que respetar. Dice Daniel 2:21. Dice, Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. El cristiano, hermano, debe de ver la vida, pero también la cuestión electoral desde dos bases fundamentales muy fuertes. La primera es la que dice aquí, la que nos dice Daniel. Dios, hermanos, es el que detrás de todo, dice la Biblia, Él pone y quita reyes. Dios es soberano. Ahora, podemos entender, como nosotros lo entendemos los metodistas, en la soberanía, Dios quiere que se ejerza, y esa es la segunda cosa que debemos entender, entre nosotros se ejerza su voluntad perfecta. Y podemos preguntar, bueno, si Dios es quien finalmente detrás del voto, detrás de los líderes políticos, Él es el que decide quién se va a quedar. Y si Dios quiere que se haga su voluntad perfecta, entonces ¿por qué algunos países tienen malos gobernantes? Pudiéramos nosotros a lo mejor considerarnos como mexicanos que tenemos malos gobernantes. Bueno, porque hay algo que en la Biblia se llama la voluntad permisiva de Dios. La voluntad permisiva significa aquello que Dios permite, no es su voluntad perfecta, pero el hombre se ha encaprichado a hacerlo y quiere establecerlo y quiere hacerlo, y Dios nos muestra que no es que a Él se le pasó y no es que Él no lo pueda detener, sino que Él dice, bueno, ¿quieres tener esto? Te lo voy a conceder.
pero vas a pagar las consecuencias de tenerlo. Les voy a dar un ejemplo bíblico. La palabra del Señor es muy claro que dice: no os unáis en yugo desigual con los infieles. Todos lo sabemos, tratamos de enseñarlo a los hijos, pero hay hijos que dicen: pues yo me quiero casar con fulano de tal. Hijo, pero no es cristiano, no conoce al Señor. No importa, pero yo me quiero, yo lo convierto. ¿Sí? Entonces había una persona que decía: yo lo convierto. ¿En qué lo conviertes? ¿En qué lo conviertes? En gusano lo conviertes. Porque nosotros confiamos mucho en nosotros mismos. Somos muy sabios en nuestra propia opinión. Entonces, si el Señor te dice: la voluntad perfecta de Dios es que te unas con un yugo igual, pero tú te unes con un yugo desigual, entonces tienes que cargar con las consecuencias de quebrantar la voluntad perfecta de Dios y ir por el camino de la voluntad permisiva de Dios. Entonces nosotros vemos el mundo, la vida y las elecciones desde esta perspectiva. Dios es el rector del mundo, hermanos. Él no ha soltado las riendas de este mundo. Porque podríamos decir: Dios nos ha abandonado, o ha abandonado a Cuba, o ha abandonado a Venezuela. No, Dios sigue siendo quien manda, pero en su voluntad permisiva, y lo leímos hace un momento. O sea, Samuel está dirigiendo al pueblo de Dios bajo la teocracia, y entonces llega un momento que el pueblo, Samuel quiere poner a sus hijos por jueces, y dice la Biblia que no eran buenos los hijos de Samuel. Entonces el pueblo le dijo: que no gobiernen ellos, queremos un rey. Entonces Samuel se entristece y va con el Señor y le dice: mira, Señor, ellos quieren un rey como todos los demás. Y el Señor le dice: haz lo que te dicen ellos y no te duelas, porque no te están rechazando a ti. Dice: me están rechazando a mí. O sea, lo que hizo el pueblo de Dios, Dios no lo ignoró, y no es que a Dios se le haya pasado, Dios lo permitió. Dijo: sí, deja que nombren un gobernante, pero adviérteles todo lo que va a suceder. Y entonces ya les dice: miren, un gobernante lo primero que va a hacer es que te va a diezmar, o sea, te va a cobrar impuestos, y además va a tomar a tus hijos para la guerra, y además los va a tomar, o sea, va a traer muchas situaciones. Incluso dice: y cuando estén hartos de ese gobierno, lo dice así con palabras más populares, y que clamen a mí, yo no los voy a escuchar. Porque ellos decidieron que un hombre los gobierne en lugar de que los gobierne Dios. Dice Paulo Adeiros, él escribe un libro. Paulo Adeiros es un escritor de historia de la iglesia y de otros temas. Escribe un libro que se llama Los evangélicos y la política. Es pastor de la primera iglesia bautista en Buenos Aires. Yo personalmente en el seminario llevé el libro de historia de la iglesia de él, muy bueno, pero escribió un libro que se llama Los evangélicos y la política, que leí. Y hay un momento en que él dice que la política se divide en dos: la política con P chica y la política con P grande. Él dice que la política con P chica es la política que tiene que ver con una ideología o con una doctrina de un partido y sus seguidores. De esta hay muchos. Hay personas que practican esta clase de política, se alinean a una ideología, a un partido, a un color. Dice: y hay la política con P grande, que esa es la política que nos interesa a los cristianos. Porque la política con P grande, dice, es el arte de gobernar para servir a los demás, haciendo siempre el bien común. Se supone que secularmente hablando podríamos entender que la política es eso: hacer el bien común para todos, hacer leyes
que nos beneficien a todos. Pero en la práctica sí hay esa división, aquel que solamente quiere llegar al poder por el poder, no para servirse, no para servir, sino para servirse. Y Jesús dice, los gobernantes de este mundo, ¿qué dice? Se enseñorean de ustedes. El poder de este mundo, hermanos, el poder humano, siempre quiere el poder por el poder para enseñorearse. Pero dice el Señor, entre vosotros, ¿qué dice? ¿No será así? El que quiere ser el mayor será vuestro servidor. Entonces entendemos que la política para el cristiano no es meternos en grupos partidistas doctrinales para tomar beneficios o estar ahí nosotros sacando nuestra propia tajada, sino es el hecho de pensar siempre hacer el bien común. Ahora la pregunta es, ¿los cristianos realmente necesitamos de la política partidista para ser políticos o para que nos interese la política? Porque los primeros cristianos no pertenecían ni a los herodianos ni a los fariseos, que eran grupos políticos. Simplemente se juntaron. Dice que todos los días perseveran en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones, y hacían el bien común a toda la gente. No tenía ningún partido. O sea, somos seres, alguien dice que somos animales políticos. O sea, si traemos la política en sí, pero no necesitamos adherirnos a un partido X para hacer lo que la Biblia nos dice, porque es muy diferente lo que quiere este mundo, los políticos de este mundo, a la política que quiere Dios que nosotros practiquemos. Ellos se enseñorean para servirse de la gente, nosotros servimos a la gente y no nos enseñoreamos de ellos. Entonces, me gustó el concepto. Él habla ahí de toda la ideología, las doctrinas que profesan todos los partidos, derecha, izquierda, centro izquierda, los partidos socialistas. Es muy interesante el libro, si usted lo puede comprar, en el Google ahora se puede comprar, pero es muy interesante todo lo que plantea respecto a la política. Ahora, todos nosotros no ignoramos que hoy estamos ante la antesala de las elecciones más grandes de nuestra nación, ya que vamos a elegir presidentes, senadores, diputados, en algunos casos gobernadores, presidentes municipales, gente que entre al cabildo. Es importante recordar este pasaje. Dios es el que muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Ahora, como cristianos sabemos que la palabra de Dios, que es la Biblia, tiene autoridad y establece una verdad sobre la vida, pero también establece una verdad sobre la cuestión de cómo ejercer el poder. Podríamos pensar lo que dijimos ahorita, cómo Dios permite gobiernos malos para las naciones. Bueno, ya lo vimos ahí en Samuel 8, cómo Dios tiene su voluntad permisiva. No es su voluntad perfecta, pero es una voluntad permisiva. En este mundo se conciben algunos tipos de gobierno. Los griegos fueron los primeros que empezaron a identificar los tipos de gobierno que hay. Y ellos dicen que hay 3 tipos de gobierno buenos y 3 tipos de gobierno malos. Ellos dicen que existe la monarquía. La monarquía es el gobierno de un hombre al que se le llama rey. El gobierno de la aristocracia, entendiéndose que los aristócratas deben ser el gobierno de los mejores, de los más sabios. Ellos se inclinaban más por eso, Aristóteles, Sócrates, Platón. Y lo que le llamaban la politeía o la democracia, que era el poder del pueblo. Y
ahora nosotros entendemos, a la luz de lo que ellos también decían, por qué decía que había 3 buenos, porque decía que los 3 malos surgen de los buenos. Es decir, una monarquía que no se ejerce bien termina en una tiranía. Alguien que solamente ve su propio beneficio, alguien que dice el Estado soy yo y yo soy el que digo que se haga aquí. O sea, es el gobierno de un solo hombre en la monarquía, pero ve por el bien común, pero acá es el gobierno de un solo hombre solamente viendo por su propio bien. La aristocracia, que supone que es el gobierno de los mejores, pero si se deforma, si se degenera, si se corrompe, termina siendo una oligarquía. Es decir, el gobierno por un pequeño grupo de personas privilegiadas, sobre todo gente noble o gente rica, que gobierna para el interés de ellos mismos. Y la otra que ellos hablaban de la democracia o politeía, que si no se ejerce bien termina siendo una demagogia. ¿Sí? Es la degeneración de la democracia. Consiste en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir y de mantener el poder. Por eso ellos decían, hay 3 buenos y hay 3 malos. Que si se corrompen los buenos, entonces termina en una tiranía, en una oligarquía, en una demagogia. Nosotros pues no conocemos lo que es la monarquía, más bien conocemos lo que es la democracia. Y eso entre comillas, porque dice aquí que la corrupción de la democracia es cuando precisamente, cuando los políticos hacen concesiones, halagos, es decir, le dicen al pueblo lo que quiere y no terminan haciendo nada. Son pocos los políticos que realmente terminan haciendo cosas significativas para el pueblo. Ayer veníamos mi esposa y yo de hacer una encomienda y nos encontramos aquí en el obispado, nos paramos en un semáforo y nos encontramos ahí un grupo de personas del Grupo Vida. Y ahí estaba, entre todos estaba el Pato Zambrano, ¿verdad? No lo estoy promoviendo a él, pero me llamó la atención que estaba con una pala y estaba tapando un bache grandísimo que hay ahí en el obispado. Y como nos tocó el alto, porque estaba el rojo, él les estaba explicando, yo mejor prefiero venir a hacer algo que solamente poner banderas y pegar calcas y decir que voy a hacerlo mejor sobre la idea. Él maneja mucho sobre la idea. Me llamó la atención, porque todos los demás, pues sí, los ve ahí con las banderas. Es difícil que un político lo veas con una pala tapando un bache, y no es la primera vez que lo hace, ¿verdad? Pero la mayoría de los políticos no está dispuesto a hacer lo que hace la gente común. Es más, hasta lo ignora. No sé si ustedes han visto los debates pasados aquí en Monterrey. Hay una persona que no sabía ni siquiera cuánto costaba el kilo de tortilla. Digo, a lo mejor algunos de nosotros tampoco, ¿verdad? A lo mejor nada más la señora. Pero si una persona no sabe lo que vale el kilo de tortilla, que es lo que come la mayoría de la gente, y la gente más sencilla, pues tiene poquita comida, pero se la come con 5 o 6 tortillas, pues ya llena. Pero si no sabe ni siquiera cuánto vale la canasta básica, la pregunta es, ¿cómo vas a gobernar? Y algunos de los que están yendo al gobierno traen muy mala relación con la esposa, con los hijos. Algunos se han casado 2, 3 veces. La Biblia dice, hermanos, respecto a los líderes en la iglesia, dice, si alguno no gobierna bien su casa, que no gobierne la casa del Señor. Y yo creo que este es un principio que no solamente es para el liderazgo eclesiástico. Es decir, si una persona en el gobierno no pone orden y no puede gobernar bien la casa de él, ¿cómo va a gobernar todo un municipio, una ciudad o una nación? ¿Cómo lo va a hacer? ¿No podemos ser luz afuera y oscuridad en la casa? A veces necesitamos ver exactamente qué hay detrás de ello. Ahora,
Les puse ahí en el boletín, hermanos, y voy a tratar de, nomás voy a mencionar 2 o 3 cosas. Dice aquí, Wesley en 1700 le escribió una persona porque venían las votaciones en Inglaterra. Y le escribieron diciendo, bueno, ¿por quién tenemos que votar? Y Wesley era una persona muy sensata. Y era una persona que razonaba lo que hacía. Era obvio, era una persona muy preparada. Wesley manejaba 8 idiomas, nomás para que nos demos una idea. Y fue escritor de más de 70 libros en su época. Estamos hablando de 1700, ¿sí? O sea, era una persona con una mente preclara, con conocimiento. Y él empieza su carta diciendo, ¿qué piensas hacer en las elecciones parlamentarias? ¿Votarás por alguno de los candidatos? Si es así, fíjate lo que dice, espero que no hayas recibido dinero a cambio. Estoy seguro de que conoces las exigencias del juramento que harás declarado y que has recibido, y que no has recibido regalo o recompensa alguna directa o indirectamente, ni promesa de ello, a cuenta de tu voto en las presentes elecciones. Seguramente te asusta la idea de cometer perjurio, un perjurio deliberado e intencional, hecho con toda calma y premeditación. Si ya eres culpable, detente ahora mismo, no sigas adelante, está en peligro tu alma. ¿Venderías tu país? ¿Venderías tu propia alma? Así es de que desde 1700, hermanos, en las elecciones de Inglaterra, ya se compraba el voto. Lo primero que Wesley le dice, espero que no hayas recibido dinero, que no hayas vendido el voto. Incluso más adelante no lo puso, dice, que no te hayas sentado ni siquiera con ellos a tomar un café. Yo quiero decirles que en este tiempo, a mí como líder de la iglesia, me han invitado a tantos desayunos los políticos, y regularmente invitan a un grupo más pequeño. Yo no me he sentado con ninguno de ellos. Es más, recibimos una invitación directa para tener una reunión con Claudia Siauman. Y uno de los pastores le dijo, bueno, pero podemos hacer planteamientos y preguntas. Y la persona que nos está invitando dijo, no se puede hacer ninguna pregunta. ¿A qué vamos? O sea, si no voy a hacer mis planteamientos, si no le voy a decir cómo veo yo al país, si nomás voy para que me adoctrinen, pues no. O sea, voy nada más para que me endulcen el oído o para que me hagan promesas. Dice, ni siquiera te sientes, ojalá y no te hayas sentado a tomar un café y te haya invitado a una comida. Dice aquí, fíjense cómo Wesley era tan estricto, dice, estás vendiendo al país y venderías tu propia alma. O sea, Wesley relacionaba los compromisos cívicos con una honestidad espiritual. ¿Sí? Ahora, él sigue diciendo en esa parte, dice, ¿venderías a Dios tu Salvador? Dios no lo permita. Sería mejor que rechazaras las 30 piezas de plata de oro y le dijeras a quien te lo ofrece, Señor, no venderé el cielo, ni usted ni todo el dinero del mundo pueden pagar su precio. Espero que no hayas recibido ni recibas alguna cosa, invitaciones, comida o bebida. Si aceptas alguna de estas cosas a cambio de tu voto, estás cometiendo perjurio. Entonces creo que, como Wesley recomendó en aquel entonces, creo que es lo mismo, hermano. Nosotros tenemos que votar, tenemos el compromiso de votar, pero espero que ninguno de nosotros esté siendo estimulado por un interés económico. Yo veo en estas elecciones mucha gente con muchos intereses económicos. Es decir, voy a votar por fulano porque me van a dar, o voy a votar por mengano porque me van a dar. Creo que ninguno de nosotros debería, es más, si alguien hace eso, él es el primero que debemos desconfiar, decir, ¿por qué quiere comprarme el voto? Seguramente después me lo va a cobrar caro, porque así son las facturas de los políticos. En segundo, dice, actúa como si toda la elección dependiera solo de tu voto.
y como si todo el parlamento y por ende la nación dependiera de esa sola persona por quien tú votaras para que ocupe una banca. Pero si de nadie aceptas regalos, ¿por quién votarás? La segunda cosa es que dice que es tan importante que te imaginaras que el voto tuyo es el que va a elegir a la persona que va a gobernar. Dice, nomás imagínate. Piensa bien por quién lo vas a hacer, porque van a depender las decisiones políticas sobre ti, sobre tu familia, sobre tu municipio, sobre tu ciudad, sobre tu nación, de esa sola persona. Entonces nos hace pensar que no nos vayamos tanto viendo partidos o doctrinas. Yo he leído las doctrinas de los partidos, hermanos, y todos andan perdidos completamente. Ninguno de ellos respeta las doctrinas que tiene, sus fundamentos. Entonces, si no podemos confiar en un partido, en su color, en su doctrina, pues mira el respeto que tiene la persona. Si tú le das un voto a una persona que no valora a la familia, seguramente no lo va a hacer. Si no lo hace en privado, no lo va a hacer en público. Dice Stephen Covey, cuando escribe el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, dice, lo que una persona no es capaz de hacer por sí mismo, no lo hará por nadie. Y establece un principio, que lo que estoy dispuesto a hacer por mí mismo, lo hago por los demás. Pero el principio anverso también. Si yo no valoro la familia, si soy un político que me he divorciado 2 o 3 veces, imagínense qué importancia le voy a dar a la familia. O si ya en mis negocios personales he defraudado, no he pagado impuestos, eso es lo mismo, eso lo voy a permear a nivel institucional. Dice aquí el tercer consejo, dice, tienes que votar por quien ame a Dios. Y luego dice, también debe amar a su país, tener principios férreos, inconmovibles. Al menos está aquí hablando de 3 cosas. Trata de pensar en la persona, ¿realmente esta persona ama a Dios? Y en el devocional del viernes, hermanos, yo hacía una diferencia. Amar a Dios no significa ser una persona religiosa, porque precisamente Benito Juárez estableció una separación entre Estado e Iglesia. Pero no ser religioso significa que no tenga fe. Es muy diferente. ¿Sí? Un hombre puede tener fe sin profesar una religión o ir a una iglesia. Entonces tenemos que pensar, bueno, si yo votaría por fulana de tal, ¿ella realmente ama a Dios? Alguien puede decir, pues yo qué sé, no vivo con ella. Bueno, la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Nomás escucha los discursos, métete un poquito, investiga la vida de esas personas y te vas a dar cuenta de dónde andan metidas y en qué creen, ¿sí? O en qué no creen. Porque un político, hermanos, pues un político es un político. O sea, un político va a decir lo que la gente quiere escuchar con tal de que votes por ella. Entonces, una persona, un político es capaz de ir a arrodillarse a una iglesia de una religión para que crean, y es capaz de ir a otra iglesia y arrodillarse ahí también, y es capaz de ir con los chamanes para que lo barran, y es capaz de ir con los brujos, y es capaz de ir con quien tenga que ir con tal de ganar. Porque el político es así. Aquí la única cuestión es pedirle a Dios discernimiento, decir, Señor, ¿quién de esas personas realmente ama a Dios? San Agustín decía en el libro de Confesiones, que es un libro devocional del medievo, él hacía una pregunta, decía, cuando yo digo que amo a Dios, ¿qué amo? Y luego él mismo contestaba, decía, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos.
Entonces, si una persona ama a Dios, de alguna manera va a expresar, o de alguna manera con su vida, va a expresar que realmente está guardando los mandamientos del Señor. También dice, también debe amar a su país y tener principios férreos. Me imagino que en el amar al país significa que debe ser de nuestra tierra y que debe conocer, a lo mejor no profundamente porque eso es difícil, pero conocer generalmente cuál es la cultura que se mueve en nuestro pueblo. Y yo pienso que si alguien ama a su país, aún no estando en el poder, ya tuvo que haber hecho algo por el país. Porque no le va a surgir el amor de la noche a la mañana, nada más ahí cuando ya le den el puesto. Si nunca ha hecho algo por el país, no lo va a hacer cuando esté ahí tampoco. Así de sencillo. Yo creo que necesitamos investigar quiénes de los candidatos realmente han hecho algo antes de llegar ahí y de levantar la mano y decir, yo quiero gobernarlos a todos. Y luego dice, también debe tener principios férreos inconmovibles. Y creo que si alguien es experto en los principios es la palabra, y debe ser nosotros los cristianos. O sea, debe ser personas que no digan mentiras, que establezcan la verdad, que sean honestos, personas que sean misericordiosas, que sean generosas, que sean dadivosas, personas que sean solidarias con el dolor del pueblo. Porque, hermanos, él está presentando, Welly, exactamente lo contrario a lo que pasó con Samuel y con Saúl. Dice que al pueblo le agradó Saúl. ¿Pero por qué le agradó Saúl? Porque dice que era grande de hombros, ¿verdad? Y que era de bella estampa, o sea, era muy guapo. Cuando lo vieron, dijeron, mira nomás qué rey tenemos. No sé si tenía ojos azules o vean nomás el rey que tenemos. Pero después el Señor les dice, no se equivoquen. El hombre ve la carne, ve lo humano. Dice, mas Dios ve el corazón. Entonces, cuando nosotros pedimos discernimiento a Dios, hermanos, ojalá Dios nos permita ver no la estampa, no la publicidad. Puede ser buena o puede ser mala. Ahorita se dice de todo de los candidatos. No lo creas. Arrodíllate y Señor, dame discernimiento. ¿Sí? No votes por el que tenga el mejor color, ni la mejor canción, ni presente las mejores credenciales, sino, sí, Señor, dame discernimiento. ¿Por qué? Porque estaríamos cometiendo el mismo error que el pueblo de Israel, de irnos por lo que vemos o por lo que oímos. Y acuérdense que nuestras sensaciones nos engañan. ¿Sí? Entonces aquí dice, debes de votar por aquel que tenga principios férreos inconmovibles. Dice, por sus frutos los conoceráis. O sea, cierra con eso. Porque alguien puede decir, pues es que no. Bueno, nomás míralo, óyelo, mira sus discursos, mira su agenda. ¿Sí? Claro que algunos cambian. Por ejemplo, el gobernador nuestro, cuando anduvo en campaña, habló de respetar la vida desde la concepción, y luego después con la mano en la cintura firmó la Agenda 2030. Y la Agenda 2030 dice que van a impulsar el aborto. Bueno, si alguien engaña, bueno, pues ya ellos allá con el Señor, pero al menos que nosotros en el momento veamos que sea una persona que tenga principios, que ame a Dios, que ame al país. Ahora, en cuarto lugar, porque la carta es grande, dice Weldey, pues entonces vota por aquel que ama al rey, porque la persona dice, pues es que a lo mejor no veo que ama a Dios ni tiene principios. ¿Qué más tengo que hacer? Dice, bueno, pues entonces ama al que ama al rey Jorge,
quien Dios en su sabiduría y providencia ha dispuesto que reinara sobre nosotros. Debemos amar al Rey y tenerle en alta estima, aunque sea solo por virtud de su lugar que ocupa. Rey es un hombre sagrado, adorable. El Rey es un ministro enviado por Dios para nuestro bien. Claro, nosotros entendemos que nosotros no tenemos un rey. Nuestro sistema es democrático, tenemos un presidente. Pero yo me puse a pensar cómo podríamos aplicar lo que dice Welldey. Bueno, lo que dice Welldey lo podríamos aplicar en el hecho de amar al rey es como decir que amáramos al presidente, en el sentido de orar por él, por la posición que tiene. ¿Sí? Y orar por él no significa que coincidamos con sus políticas, pero que sí estamos conscientes que si alguien puede enderezar el rumbo de la nación es Dios. ¿Sí? Y que ojalá en algún momento de lucidez allá en su recámara le ilumine para que cambie las políticas que está implementando si no me gustan. Porque a veces nosotros creemos que nosotros los humanos podemos cambiar las cosas. Pero Welldey lo que está diciendo, bueno, si no ven ninguna otra actitud, mira quién de ellos al menos honra, ¿sí? Respeta al que está. Durante este tiempo yo he visto cómo nuestra sociedad se ha partido, se ha dividido. Hay unos que hablan maravillas y otros que hablan cosas indecibles. Pero bueno, pues lo único que tenemos que hacer es orar. La oración, dice por ahí un canto, la oración cambia las cosas. Pruébalo y verás. La oración cambia las cosas. Ahora, el llamado de Cristo, hermanos, para nosotros, y con esto cierro, el llamado de Cristo para nosotros es a establecer una justicia social en nuestro pueblo, que se supone que es a lo que aspiran los gobernantes, pero uno y otro han fallado. ¿Y saben por qué han fallado? Porque son humanos. Ahora dicen, no, ahora sí, al pueblo le ha pasado, no, ahora sí vamos a darle el poder a este partido, ahora sí las cosas van a cambiar, y caen en corrupción. No, ahora sí, este sí es el bueno, este sí va a hacer cosas. Y hermanos, porque estamos esperando de los hombres solamente lo que podemos esperar de Dios. Dice Lucas capítulo 3, dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, habla de Juan el Bautista: oh generación de víboras. Fíjese, él estaba hablando ahí con todos los políticos, los líderes de su pueblo, escribas, fariseos, saduceos, pero también al pueblo. Y les decía: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Lo que la palabra nos muestra, hermanos, es que todos estamos llamados a hacer y dar frutos dignos de arrepentimiento. Estemos en el liderazgo o seamos del pueblo común, el llamado de Dios a la justicia social es: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y luego dice que la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Como que no entendieron, como que estaba muy lejos el concepto frutos dignos de arrepentimiento. Pues, ¿qué es eso? Entonces el Señor les dice, respondiendo, y les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Justicia social. Y el que tiene que comer, ¿qué dice? Haga lo mismo, dé al que no tiene que comer. Vinieron unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. Pues los publicanos eran los que cobraban el impuesto. Es decir, está bien, cobra el impuesto, pero no chantajees, no cobres de más. Hay una fama ahora en el gobierno de que si tú quieres hacer una obra
y vas y presentas tu proyecto, dice, sí, nomás que el 10 es para mí. Te cobra el diezmito. Aquí el Señor dice, y le está hablando a los políticos, y le está hablando, no exijan más de lo que deben. ¿Sí? O sea, tenemos que pagar un impuesto, y Jesús mismo dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero no exijan más. ¿Sí? Y luego dice, también le preguntaron unos soldados, ¿sí? Podríamos aquí las policías o Guardia Nacional, se acercaron, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie. Miren desde cuándo viene la extorsión. No le pidas moche a nadie. Dice, no calumnies, es decir, no levantes falsas actas, no falsees ahí en el ministerio público los hechos, y contentaos con vuestro salario. O sea, Jesús estaba hablando a través de Juan directamente cuál es la actividad política, la política con P grande que debemos de practicar. Y para eso, hermanos, discúlpenme, yo no necesito ni al PRI, ni al PAN, ni al PRE, ni a Morena, ni al Movimiento Ciudadano, ni a nadie necesito para hacer lo que el Señor está diciendo aquí, que es justicia social. ¿Sí? Digo, está difícil que desaparezcamos los poderes que hay. Algunos dirán, bueno, pues de todos modos, pero ahí está. Bueno, ahí está, y lo que nosotros debemos hacer es tratar de hacerlo con la mayor conciencia y responsabilidad. Yo espero que ninguno de ustedes esté pensando en no votar, hermanos, porque yo quiero decirles que usted piensa que no vota, pero finalmente después usted puede checar y su voto sí se hizo, y no se ve, no sabemos por quién. Entonces, usted vaya, ¿verdad? Y si no quiere que su voto cuente, pues simplemente táchelo ahí, póngale voto por Cantinflas, o voto por el santo, el enmascarado de plata. Pero usted anula su voto, aunque la idea no es que haga eso, sino que lo haga con el discernimiento de Dios, diciendo, bueno, Señor, ayúdame. Yo sé que está difícil, yo mismo como un ciudadano me pongo a pensar y digo, bueno, ahora sí, ¿qué hago, Señor? ¿Verdad? Humanamente hablando tenemos que hacer ese proceso, pero creo que tenemos que hacerlo con el discernimiento del Señor. Ahora sí que por el menos malo, ¿verdad? Dios nos permita, hermanos, y nos permita no, seguimos bajo ese sistema, el sistema que tomaron desde allá, desde Primera de Samuel, diciendo, Señor, no queremos que nos gobiernes tú, queremos que nos gobierne el ser humano. Bueno, mientras que el Señor no nos quite eso, hagámoslo con la mayor conciencia, en oración, en ayuno. Yo les invito para que el viernes, si pueden venir y pasar un tiempo de oración, lo hagamos, porque es importante. La anécdota del hermano Osorio es importante, de la rata que dijo, tenemos un problema. ¿Sí? Y sí tenemos un problema, y el problema es de todos. Como cristianos hagámoslo, hagamos el voto y veamos, Señor, yo sé que detrás de todo esto estás tú eres el que quitas y pones reyes, y en esa confianza hacerlo. El Señor es el soberano sobre todo. Yo les invito para que estemos puestos en pie. Vamos a cantar el himno que pusimos ahí, firmes y adelantes, himno número 228, porque finalmente, suceda lo que suceda, nosotros debemos estar confiados en el Señor, que vamos de su mano acompañados en la fe que tenemos. Firmes ya adelante, huestes de la fe, sin temor alguno,
adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye en el alí. Nuestra es la victoria, dar a Dios loor, y oiga el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Oremos. Señor, queremos pedirte esta mañana que tú bendigas a las familias que perdieron un ser querido, Señor, en esta manifestación política que hubo esta semana. Oramos por cada una de las familias para que tú traigas la paz, el aliento que necesitan, aún a la familia de este pequeño que perdió la vida ahí en ese lugar. Oramos para que el domingo, Señor, que tengamos las elecciones, seas tú quien tomes control de cada presidente de casilla, de cada uno de los colaboradores ahí, de todos los presentes de cada partido político, que tú tomes autoridad y control y nos permitas tener una jornada electoral en paz. Señor, a nosotros danos sabiduría y entendimiento. El reino de nosotros, tu palabra dice, no es de este mundo. Nuestro reino está en ti, nuestra ciudadanía está en los cielos, pero permite que cumplamos nuestro deber cívico y que lo hagamos de la mejor manera, en el discernimiento y en la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, ve con nosotros esta mañana. Pedimos que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, que la gracia de Jesucristo tu Hijo, que la comunión de tu Santo y bendito Espíritu sean con cada uno de nosotros, con cada una de nuestras familias
y con todo el pueblo del Señor donde quiera que esté. Amén. Escuchemos el postludio, hermanos, y estamos despedidos.